Claro, ya les voy a empezar a grabar. La clase pasada se había hablado de las normas APA, sobre todo sobre las citas y las referencias. ¿Qué es una cita? Una cita, voy a compartirles aquí, es la información, ya les voy a compartir un momentico por acá, un archivo para que miren bien a qué estoy haciendo referencia cuando les digo que es una cita y que es una referencia. Porque si los llevamos al término de referencia, son todos los datos que se requieren para poder construir la tabla de bibliografía. Pero cuando hablamos de cita, la cita es tanto la información, por aquí está el ensayo de derechos de autor que ustedes se leyeron la vez pasada, y una cita es tanto la información que yo consulto de cierto autor más los datos básicos del mismo autor o de los autores. Entonces, todo esto corresponde a una cita bibliográfica. Todo esto que tengo aquí señalado es una cita bibliográfica. Cuando yo hablo de referencia, el término de referencia es la misma tabla de bibliografía en donde yo tengo unos datos determinados dependiendo del tipo de fuente que consulté en un orden específico que me ayudan a encontrar el documento original. Entonces, esto es una referencia o tabla de bibliografía y la cita es la información que yo tomo, es información que yo copio de diferentes maneras y la pego en mi trabajo, pero debe de ir acompañada de unos datos básicos. Entonces, eso es una cita. Algo pues que habíamos visto la clase pasada eran los tipos de cita. Hay dos tipos de citas que son válidas. La cita textual, que se divide en dos citas, textual corta y textual larga. Cada una de ellas presenta una característica especial y dentro de esas características especiales, entonces, la textual corta debe tener menos de 40 palabras, debe de ir entre comillas y debe de estar inmersa en el texto. O sea, antes de iniciar la información, debe de haber un punto allí seguido con otra información diferente a la cita y luego cuando se termine también debe haber otro punto seguido con otra información. Eso quiere decir que está inmerso en el texto. Adicional a eso tiene que tener el número de página. Si yo estoy consultando un documento y no tiene el número de página, lo reemplazo por el número de párrafo de donde tomé la información. Si el documento tiene, digamos, 10 párrafos de una página de internet, tiene 10 párrafos y tomo la información del párrafo 5, entonces allí pongo párrafo 5, dado el caso que no esté numerado el documento. Adicional a lo que les acabo de decir de las citas textuales, hay algo que se utiliza para cualquier tipo de cita, que es el énfasis o las citas basadas en el texto. ¿Eso qué quiere decir? Que primero menciono la información que copié, el texto que copié de internet, y luego los datos básicos del autor. Eso es una cita que hace énfasis en el texto. Primero el texto y luego la información del autor. ¿Qué es una cita basada en el autor? En donde yo primero pongo los datos del autor, luego la información que yo copié y luego el número de la página. Dime, Nicole. Hola, profe, ya llamaste lista, yo acabo de entrar a la clase. Bueno, dame un segundito allí, si ya llamé, pero entonces dame un momentico, ya te busco por aquí, que aún no he cerrado la lista para ponerte allí, que ya entraste. Bueno, ¿Listo? señora. No sé, ¿alguien más ya ingresó de pronto a la clase y no alcanzó al Sí, llamado a lista? sí, profe, yo ingresé justo cuando usted empezó a grabar la clase. Ah, bueno, dame, espérate que no alcanzo a ver, tu apellido para ponerte ahí aparte. Ajá, Marín. Marina Tacha, profe. Listo, Marín, Natacha. ¿Alguien más aparte de Natacha y de Nicole? Bueno, creo que nadie más. Listo, entonces. Profe, yo soy Nicole Martínez, o yo es que hay otra Nicole. Sí, no, yo miré fue el apellido. Tranquila, Vale. Nicole, que yo te miré, fue por el apellido. Entonces, lo que les estaba allí explicando
referente pues a esta parte de las citas era lo del énfasis, y el énfasis es dónde va la ubicación de los datos básicos del autor. Cuando hago énfasis en el autor, primero pongo datos de autor y luego la información o el texto que consulté en esa página, en ese libro, en ese artículo científico, en ese PDF, bueno, donde haya tomado la información. Y al final va el número de la página. Entonces, cuando el autor va al inicio, se llama énfasis en el autor. Cuando primero va la información que yo copio, se llama énfasis en el texto. Primero texto y luego la información del autor. Y este énfasis me sirve para cualquier tipo de cita. Voy a mencionarles las características de una cita textual larga. ¿Cuáles son? No va entre comillas. Adicional a que no va entre comillas, debe tener más de 40 palabras. Adicional a eso, debe de ir sola en un párrafo, no debe de ir información de otro tipo pegada allí. Miren, es un punto aparte también aquí cuando termina este paréntesis, y debe llevar todo el párrafo la sangría de 1,27. Entonces esas son las características. Más de 40 palabras, no va entre comillas, debe de ir sola en un párrafo y debe llevar todo el párrafo la sangría de 1,27. Adicional a eso, también tiene número de página. Entonces, tanto la cita textual corta como la cita textual larga llevan el número de la página. Otra de las citas que vimos fueron las de parafraseo. La cita de parafraseo también presenta unas características, y esas características son las siguientes. Primero, no va entre comillas. Segundo, no tiene un límite de palabras. Tercero, debe de ir inmersa en el texto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debe haber un punto seguido antes de iniciar la cita, y cuando termina la cita aquí en el paréntesis debe haber otro punto seguido con información allí pegada. Eso quiere decir inmerso en el texto. Y no debe llevar número de página. Entonces, de nuevo, características de una cita parafraseada. No tiene límite de palabras, no lleva comillas, va inmersa en el texto y no lleva número de página. Y aquí es un cuadro resumen en donde están los tipos de citas, que están las textuales, parafraseadas, y que el énfasis aplica para cualquier tipo de cita. Por aquí está el cuadro de las reglas de los autores, en donde les había indicado que dependiendo de la cantidad de autores, así mismo voy a poner la información en ese paréntesis. Cuando un documento que yo consulto tiene hasta 2 autores, los puedo incluir los apellidos de manera allí completa, pero ya a partir de 3 autores o más de esos 3, se debe hacer algo: poner el apellido del primer autor, que es el que aparece aquí en el ejemplo, y luego poner esta expresión latina, es al, o también puedo poner y otras en español, y esto me reemplaza los apellidos de los otros autores que escribieron este documento. Entonces, para que tengan allí presente esta regla, porque se utiliza mucho en esta parte de las normas APA, en esta versión. Lo de las citas de citas ya se los había explicado, y es que yo siempre tengo que ir a consultar una cita o una información en el documento original, siempre. Pero en muchas ocasiones no voy a poder encontrar el documento original, sino que tengo que sacar información de ciertos autores de otros documentos que yo encuentre en internet, como en el caso del ensayo que se habían leído de los derechos de autor, en donde Juan Carlos López, que fue quien escribió ese ensayo, se basó en otros autores que buscó en internet, en donde él tuvo que ir pues a buscar esos documentos de manera original. Pero si en mi caso yo no los encuentro, entonces tomo esa información del documento de Juan Carlos López, pero hago una cita de una cita, en donde primero pongo el nombre del autor original de la idea que voy a citar, y luego de allí lo que hago es que indico de qué documento yo saqué esa información. No encontré el documento original, en este caso era el de Penrose, sino que la información y esta idea que está aquí la saqué de este documento de Hawkins. Entonces lo voy a tomar.
A ver, ¿qué más vimos la clase pasada para que esto que está acá? ¿Cómo me doy cuenta que un documento tiene varios, Yo que sé. una, dime, Gina. No, profe, ya. Bueno, listo. Cita de varios documentos o varios trabajos en un solo paréntesis. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Si yo en un solo paréntesis encuentro varios años de publicación, eso me está indicando que esto que está aquí es un documento, esto que está acá es otro documento y este es otro documento. En este ejemplo hay 3 documentos, trabajos de diferente fuente, puede ser una de un libro, puede ser otra de un trabajo de grado, otra puede ser de un artículo científico, pero si yo encuentro esto de esta manera, me está indicando que hay varios documentos que se consultaron para poder redactar esta línea y media. Y eso se llama una cita de varios trabajos o varios documentos en un mismo paréntesis. Profe, pregunta sobre esa, Dime. sobre la esa. Ajá. Ajá. En ese caso o sea, basta con colocar el nombre y el año, no es necesario poner el tema del párrafo, página o tal parte donde se No, sacó. ¿sabes? Te voy a decir por qué no hay necesidad. Porque si yo encuentro este tipo de información en donde hay varios documentos, no va a ser una cita textual, va a ser siempre una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque lo que yo hago cuando redacto mi trabajo es que me leo lo que dijeron estos autores sobre el tema, lo que dijeron estos autores y lo que dijeron estos últimos, y con mis palabras indico a lo que llegaron los 3. Entonces, esto que está redactado aquí en línea y media no es una cita textual y solo las citas textuales llevan el número de la página o del párrafo, pues si no tiene número de página. Pero en el caso de cuando yo encuentre una cita de esta manera, lo que me está indicando es que es una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque tomé varios documentos de diferentes autores, porque miren que aquí todos fueron escritos por diferentes autores, y lo que hice fue redactar con mis palabras la idea que ellos tenían, a la cual todos llegaron a la misma conclusión. Entonces, en ese caso, pues no va el número de página porque es una cita parafraseada. Ah, vale, profe, gracias. Listo. Cuando no tiene fecha, entonces lo que hago es que debo agregar esta parte de S.F. que son unas siglas de abreviación allí, porque no debo dejar ese dato si el documento que consulto no tiene nada de estos, pues fechas de publicaciones y eso, no debo dejar el espacio allí vacío o simplemente poner el apellido, no. Debo reemplazar esa dato del año por esas siglas que están allí. Esto que está aquí, ya lo de las referencias, les dije que dependiendo del tipo de fuente, se requieren ciertos datos, cierta información, pero la idea es que ustedes aprendan a utilizar el gestor de referencia, entonces voy a tratar de indicarles por aquí, denme un momentito, voy a buscar, abrir un documento de Word en blanco para poder que trabajen. Listo. Lo primero es que voy a sacar la información de este mismo ensayo con el que estamos trabajando, no nos vamos a ir de aquí. Voy a sacar una información, pero para ello, pues necesito que estén muy pendientes que este es el nombre del autor. Toda la información para poder yo hacer una cita y una tabla de bibliografías utilizando el gestor de referencia la voy a encontrar en las primeras páginas del documento. Digamos que esto es un ensayo argumentativo, pero aquí en esta portada me dice cómo se llama, la ciudad, me dice cuándo la publicaron, en qué universidad, para qué estaba él allí realizando esa investigación y toda esa parte. Entonces siempre lo voy a encontrar. Si es en un libro, lo mismo, en las primeras páginas del libro, ahí está. Si es un artículo científico, también en la primera página, en la página del artículo científico está toda la información que se necesita para poder construir esa referencia bibliográfica. Entonces, la idea es que yo pues aprenda a manejar este gestor de referencias para que no me toque hacer de manera manual la tabla de bibliografía, porque si lo hago así,
lo más probable es que yo me equivoque. Debo tener muy presente unos signos de puntuación que deben de ir ubicados en un lugar específico, unos datos dependiendo del tipo de fuente, también dependiendo del tipo de fuente van a ir ordenados de una manera que ya está determinada por las normas APA, y si yo cometo algún error en eso, me va a quedar mal la tabla de bibliografía. Hay en ocasiones en donde hay profes, y lo digo porque algunos estudiantes me lo han comentado, en donde los profesores les revisan la tabla de bibliografía para ver si lo hicieron de la manera correcta. Y si encuentran por ahí un error, les bajan en la nota. Y lo digo porque me lo han mencionado algunos estudiantes, en donde pues se han encontrado con profesores que hasta la tabla de bibliografía se la revisan para que, pues para ver que el trabajo esté de manera correcta. Entonces, en ese sentido, ya es mejor que lo hagan con las herramientas de Word. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar esta herramienta de Word que dice referencias. Allí se me da a desplegar otro cuadro de diálogo en donde yo tengo que elegir el estilo con el que voy a trabajar. Si lo llevamos a esta asignatura, nosotros vamos a trabajar con la norma APA. Séptima edición, digamos que para las referencias y las citas ya les voy a indicar que se debe modificar de manera manual, pero sí podemos trabajar con las normas APA sexta edición sin ningún problema y sin ningún inconveniente, porque lo que cambió en cuanto a citas y referencias en las normas APA séptima edición es poco en comparación a la sexta. Entonces, si su computador dice sexta edición, no hay ningún problema, lo pueden trabajar. Ya luego les voy a indicar de manera manual cómo pueden modificar lo único que cambió de una edición a la otra. En algunos computadores van a encontrar las dos, sexta y la séptima. Entonces, si ya tienen la séptima, pues de una eligen la séptima. Y aquí hay más normas. Entonces, siempre debo verificar que el estilo esté en normas APA sexta o séptima edición. ¿Por qué se los menciono? Porque me he encontrado con estudiantes en donde están haciendo la tabla o las referencias y me dice, profe, pero es que no me aparece el apellido ni el año, sino que me aparece es un número. Claro, como no, el estilo que tienen aquí en su computador no es APA, sino que es otro, los otros estilos, pues difiere la información que debe de ir, y en otros solamente debe de ir es un número. Entonces, para que tengan presente, siempre elegir el estilo correcto. Luego voy a ir aquí donde dice insertar cita. Allí le voy a dar agregar nueva fuente. Cuando le doy a agregar nueva fuente, pues aparece ahí otro cuadro donde yo voy a empezar a incluir la información que encuentro en esa portada o en esas primeras páginas del libro, del trabajo de grado, de la revista. Y aquí hay algo que también tienen que tener en cuenta, y es el tipo de fuente bibliográfica que ustedes consultan. ¿Por qué? Porque serán los datos diferentes. Entonces, si van a consultar un libro, le dan clic ahí el libro y aquí me va a salir qué datos necesito para citar un libro. Si es un artículo de revista, entonces aquí me va a decir, si por ejemplo la información la saqué de un sitio web, entonces ahí voy a poner el sitio web. Si lo que hice fue, no sé, una entrevista a alguien, entonces aquí le voy a dar entrevista y ahí me dice qué información debo poner. Por aquí dice que si es de una película, de una grabación de un sonido. Bueno, nos da diferentes opciones para nosotros elegir el tipo de fuente que estamos consultando. En el caso de nosotros vamos a poner, o de lo que estoy haciendo aquí, artículo de revista, aunque no es un artículo de revista lo que estamos viendo, es un ensayo argumentativo y adicional a eso se publicó en la biblioteca de la Universidad ICESI y es para un trabajo de maestría en educación. Entonces, digamos que lo que se está mencionando aquí, lo que podemos identificar de este ensayo argumentativo es que es un texto que tiene un nivel académico alto y se puede comparar con un ensayo y que eso nos va a servir para poder hacer la cita. Recomendaciones que les doy para incluir los autores. Nunca los pongan aquí en este espacio ustedes. ¿Por qué? Porque si los voy a poner allí, tengo que ubicarlos de esta manera, en donde siempre me acuerde, si son varios autores, poner primero apellido, luego coma, luego el nombre, punto y coma, los apellidos del otro, coma y el nombre. O sea, me toca hacer todo esto.
casi siempre se equivocan porque no ponen de apellido a nombre, sino que ponen el nombre y el apellido. Entonces, si lo hago de esa manera, ya la cita me queda mal y la tabla de bibliografía al final también. ¿Qué les recomiendo que hagan para que se eviten hacer esto o que se les vaya a pasar? Siempre vayan a editar. ¿Por qué? Porque en editar me va a dar la oportunidad de poner allí los datos en el orden que me están preguntando, entonces con eso ya el mismo programa de Word pues los va a organizar de manera correcta. Esto que estoy indicando aquí es el nombre del señor que escribió el ensayo, de donde yo voy a hacer la cita de la información. Espérenme un momentico, voy a copiar. Profe, en mi caso en el Word, es que también estoy haciendo Bueno, como el bueno. paso a paso con usted, pero a mí Listo. me sale ese artículo de periódico, es lo mismo, ¿cierto? Te sirve. No te sale entonces artículo científico, no. Científico, no, me sale artículo de periódico, O artículo de revista, jornal, de revista tampoco. Solo me salen de, dos artículos nada más. Y es de la sexta journal, edición. de ¿Cómo? journal, te salió de journal. Sí. Ese de journal es de revista. Ah, bueno, profe, listo. ¿No? Bueno, entonces, digamos que aquí yo copiar un párrafo de ese ensayo, lo copié de la segunda página, lo voy a copiar allí, y para poder insertar la cita me voy a ubicar donde quiero que vayan los datos del autor. En este caso los voy a poner aquí al final. Entonces voy a dar insertar cita, agregar nueva fuente, nos sale el mismo cuadro de diálogo que ya les había mostrado, me voy a ir aquí, editar, y voy a poner los datos de el autor de ese ensayo, que es Juan Carlos López García. Entonces aquí ya me los preguntan en este orden, no tengo ningún problema, porque ahí ya me los están pues, indicando cómo debo poner los datos. Le voy a dar aquí a agregar. Si, por ejemplo, tiene más autores el documento que estoy consultando, pues incluyo la información. Si yo escribo aquí, esto aquí es como un ejemplo, y le doy aquí a agregar, pues él me lo va a agregar aquí. Entonces miren que allí ya me va a aparecer si fueran varios autores. En este caso solamente él escribió ese documento. Luego de que yo incluya todos los autores en el mismo orden que aparece en el documento original que yo consulté, donde saqué la información, le voy a dar a aceptar. Entonces miren que él aquí me lo organiza de manera correcta como me dan este ejemplo. Sin necesidad de yo acordarme que tienen que ir primero los apellidos, que debe ir una coma aquí, que luego debe ir punto y coma, o sea, no, esto lo hace de manera automática. Luego de allí voy a ir aquí a este espacio donde dice mostrar todos los campos bibliográficos y ahí me van a salir varios datos. Datos voy a incluir los que yo encuentre en el documento que consulté. Si hay muchos datos, entre más datos yo ponga aquí, mejor, porque se podrá consultar o se podrá encontrar el documento original del cual yo saqué la información. Si, por ejemplo, no hay algún dato diferente al año que ustedes ya saben que se reemplaza con S.F o al número, por ejemplo, bueno, en la página ahora se los va a explicar. Pero si no hay algún dato que me pidan aquí, no hay problema. No quiere decir que si yo no lo pongo, pues no me va a dejar dar aquí a aceptar y no me va a salir la cita o, la tabla, o en la tabla de referencias, no importa. No se vayan a inventar datos. En ocasiones, por llenar esto, pensando que tienen que llenar todos estos datos, se ponen a inventar y a escribir cosas que no están como tal en el documento original y eso también se llama plagio. ¿Por qué? Porque están dando falsa autoría, están poniendo información falsa, cuando realmente pues no hay necesidad. Simplemente pongo la información que encuentro en el documento donde yo estoy sacando las cosas. Entonces no voy a ir aquí, tienen que copiar y pegar, yo voy a ir copiando y pegando la información. Al principio pues no es tan fácil, mientras que ustedes aprenden a utilizarlo, pero ya luego de que aprendan a utilizarlo, van a ver que les va a ahorrar muchísimo trabajo, por lo menos el hacer la tabla de referencias de manera manual y que no se vayan a equivocar y les vaya a quedar como tal mala información. Aquí no es una revista, pero sí me dice que está publicado, que lo publicó la Universidad ICESI, entonces empiezo ahí a llenar todos los datos que yo voy encontrando en este documento
para que quede pues de manera más completa la información que voy a poner allí. También de esto Profe, le en la escucho entonces. casita. Bueno, Profe, se te está, se te está ¿Mi internet o ustedes también entrecortando. No, listo, sí, es ahí la ya. profe. Yo creo que Ah, es vale. el mío, pero bueno, no sé, Yo tengo también. conectado desde el cable al módem, pero entonces no sé si estará fallando el internet de Movistar, pero pues lo tengo conectado por cable al módem. Lo que les estaba ahí mencionando es que estoy incluyendo todos los datos y entre más datos mejor. Simplemente estoy haciendo un copy y pegue del PDF que ya les había mostrado ahí, estoy copiando y pegando, copiando y pegando. En fin, también van a encontrar como un instructivo donde hay unas capturas y un paso a paso de lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, si no se acuerdan, pues tampoco tienen que ir a buscar de pronto el video o eso, sino que en el paso a paso están las imágenes de cómo se debe hacer esa parte pues de la cita. Aquí estoy incluyendo toda la información pues que está allí. Número de páginas. Perdón, una pregunta. Dime. ¿Tengo que respetar también las mayúsculas y minúsculas o no? Sí. ¿O eso es mejor? No, si por ejemplo el documento te pone allí, el título está todo en mayúsculas, entonces tú lo debes de poner tal cual como está allí. Si por ejemplo el nombre de la revista te aparece en mayúscula, entonces debes de ponerlo de esa manera. Eso sí tienes que respetarlo porque así aparece en la fuente original. Entonces hay profes que también verifican ese tipo de cosas. Se van y buscan el documento original, entonces se dice, no, es que esto debía ir de esta manera, entonces respeto tal cual lo que está allí, por eso lo que yo hago pues casi siempre es copiar y pegar, para de pronto no caer en esos errores, pues de que de pronto el profe revise y dice, no, eso era en mayúscula y usted lo puso en minúsculas y no está el documento original. Entonces sí, es mejor respetar ese tipo de cosas. Vale. Lo otro es que si tengo el lugar de donde tomé la información, me refiero al URL, la página, entonces también copio la página y la pongo allí para que me quede pues la información más completa. Digamos que en el caso mío, aquí ya está toda la información pues, que encontré en esa portada de ese documento, ya la incluí ahí toda, le voy a dar a aceptar y ahí me va a aparecer la cita con los datos que deben de ir. Una pregunta, esto es una cita textual porque yo copié y pegué el documento original tal cual. ¿Qué dato me falta ahí que no lo tengo en eso que me aparece aquí? Está solamente el apellido y está el año. ¿Qué dato me falta? La página. La página. El número de la página, ¿cierto? Sí. Entonces, ese número de la página lo voy a incluir de la siguiente manera. Me voy a parar aquí en la cita. Voy a encontrar una flechita que dice opciones de cita. Voy a ingresar a opciones de cita y le voy a dar editar la cita. Cuando le dé editar la cita, miren que ahí me da la oportunidad de poner el número de la página. Yo tomé la información de la página 2, entonces le voy a dar allí página 2 y él ya me aparece la cita completa. Toda la información que yo incluí de este ensayo, por ejemplo, si en mi trabajo voy a utilizar más información de este ensayo, no tengo que volver otra vez a insertar todos los datos. ¿Por qué? Porque ya los inserté y aquí me van a quedar guardados. Miren, aquí ya está. Entonces, cada vez que yo en un trabajo de este mismo documento de Word, porque si ya voy a trabajar algo diferente, otro documento de Word diferente con otro nombre, pues ya no me va a aparecer allí como tal guardada, aparecerá en otro tipo de herramienta. Por ejemplo, aquí en administrar cuentas voy a encontrar todo lo que he guardado en mi computador. Pero en el caso de este documento de Word específico, en donde apenas incluí esta cita, miren que es la única que aparece, me va a quedar guardada. Entonces, cada vez que yo la quiera utilizar, pues vengo y la busco, le voy a dar clic aquí, ahora les voy a mostrar el ejemplo, y de una me va a aparecer otra vez los datos que están aquí. Esto es haciendo énfasis en el texto, pero yo puedo decir que quiero hacer énfasis en el autor. Entonces, me voy a ir aquí, pongo el cursor donde necesito que me incluya la cita, voy a tomar la información de aquí donde ya está guardada, me va a aparecer. ¿Qué pasa? Que
como no debe de ir de esta manera una cita con énfasis en el autor, sino que tiene que tener otras características, vuelvo y le doy clic aquí, de manera manual, puedo convertir, modificar ciertas cosas, entonces le voy a dar convertir. Aquí lo único que debe de ir entre paréntesis es el año de publicación. Y pues lo que voy a hacer es ponerle esa palabra que debe de ir ahí acompañando. Entonces puede ser López García menciona o afirma que los trabajos, bueno, ahí ya está. Y acá al final pues tengo que ponerle el número de la página. Esto sí toca hacerlo de manera manual, porque si es en este énfasis pues no me va a salir de esa manera automática. Pero allí ya tendría yo la información, la cita como debe de ir. Y adicional a eso, para incluir ya la tabla de bibliografías o de referencias, me voy a parar aquí donde dice bibliografía. Ahí me va a salir, van a salir un listado de nombres. En ese listado de nombres puedo elegir cualquiera, espérenme ahí que se bloqueó, cualquiera que aparezca en ese listado es lo mismo. Lo único que cambia es el nombre. De resto, va a salir la misma información. Entonces yo voy a elegir el de la mitad y cuando lo elijo, ahí ya me sale la tabla de bibliografías. Esto pues se hace al final del trabajo, cuando yo ya he incluido todas las citas del trabajo, lo pongo de esta manera. Voy a mostrarles con un ejemplo y unas citas que yo ya tengo aquí guardadas, con este mismo ejemplo. Voy a dejarlo así y voy a incluir aquí esta cita que es la que ya tenía. Voy a buscar otras de las que yo ya tengo guardadas. Como les dije, yo aquí ya tengo muchas guardadas, entonces voy a buscar una de las que tengo guardadas para que ustedes pues puedan ver cómo puedo agregar más autores en un paréntesis. Entonces voy a elegir una, voy a elegir esta. Esto es porque ya lo tengo ahí guardado. Y lo que voy a hacer es que quiero que me quede aquí acompañando a ese otro documento de López García. Entonces, miren, si yo incluyo una nueva fuente, me va a quedar aquí guardado y lo voy a poner aquí. Algo que tengo que tener presente y es que en este paréntesis la información debe de ir en orden alfabético, no en orden de año de publicación, sino en orden alfabético. Entonces, en este caso, pues primero la L y luego la P, y aquí ya quedarían como tal las dos citas que yo consulté en ese mismo paréntesis. Y en la tabla de referencias me paro y le doy a actualizar, y ahí me va a actualizar la información nueva, la cita nueva que yo incluí en el documento. Y así sucesivamente, cada vez que yo vaya insertando, aquí no se me va a aparecer una chorrera allí, muchas referencias y las utilizo en mi documento, y cada vez que vaya a repetir esa misma referencia, pues lo único que tengo que hacer es venir aquí, darle clic y él me la va a ubicar donde yo ponga ahí el cursor. Como les digo, pues poco a poco que ustedes vayan ensayando esto, van a ir aprendiendo. Simplemente cuando ensayan y ensayan y ensayan, ya al final se lo saben de memoria, no tienen que estar mirando como el instructivo de los pasos o el video, no, sino que ya lo pueden hacer sin necesidad de estar revisando. Pero pues digamos que esto es una manera más fácil en cuanto a que yo no me equivoque en el orden, dependiendo del tipo de fuente que consulte, y de los puntos, de las comas, de qué debe de ir en paréntesis, qué debe de ir fuera de paréntesis, porque se debe pues hacer de esta manera tan detallada. ¿Listo? De pronto alguna duda respecto a esta parte. No hay dudas. Bueno. El siguiente tema que vamos a ver son los tipos de plagio. Ya ahí estoy compartiendo, pero de esto en Teams les puse desde la semana pasada que debían consultar para poder desarrollar la clase del día de hoy. La pregunta es, ¿alguien consultó? ¿Alguien averiguó, hizo la investigación? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, listo.
Bueno, entonces la idea es que el que quiera allí hablar sobre, igual yo no voy a decir si está mal o esto o lo otro, no, simplemente para que desarrollemos la clase y despejemos las dudas referente al plagio y a los tipos de plagio, porque en muchas ocasiones hemos caído en ellos por falta de conocimiento y pensamos que estamos tomando la información de manera correcta cuando lo que estamos haciendo es plagio. Entonces, la idea es de lo que hayan investigado y vamos aclarando las dudas referentes pues a esa parte en cada uno pues de los tipos de plagio que ustedes ahí encontraron. Entonces, no sé si alguien de pronto quiere hablar del plagio que investigó, cómo se llama, de qué se trata más o menos, o si lo investigó y le quedó de pronto alguna duda de lo que les daban del ejemplo, entonces para aclarar la duda aquí. Entonces no sé quién quiera iniciar, que mencione qué tipo de plagio consultó y qué entendió. Profe, pues yo consulté los 5 que encontramos el de clonación, que es cuando presentamos el trabajo de otra persona como si fuera el de nosotros. Ese es el primero, e incluso aquí yo lo tengo, creo que de pronto consultamos de la misma fuente, se llama clonación o deliberado. ¿Qué quiere decir deliberado? Que la persona que hace este tipo de plagio tiene todo el conocimiento de lo que hizo. O sea, no es decir, ay, es que de pronto copié la información y a un párrafo pues se me olvidó ponerle una cita. No, aquí tiene total conocimiento de lo que hizo. ¿Por qué? Porque lo único que hace es cambiar el nombre del autor verdadero del documento por su nombre. No hace absolutamente nada más. O sea, no hace ningún trabajo. Entonces, en ese sentido, pues es una total copia. Hay dos personas que están levantando la mano, está Giancarlos y Gina. ¿Van a hablar sobre este mismo o sobre otros que consultaron? Para que por favor me digan. Otro. Yo también consulté los 5 y en uno de ellos apareció uno que llamaba remix, que consistía en que se tomaba parte de diferentes textos parafraseados y se unía, o sea, que encajaba, o sea, que era coherente, pero pues era de diferentes textos. De diferentes textos. Listo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el que está mencionando ahí Giancarlo y ahorita Gina me dice el otro que consultó. Referente a este de la clonación, voy a mostrarle ahí el ejemplo pues que aparecía en la página. Esas son como unas características. Es intencional, porque la persona que hace este tipo de plagio pues sabe lo que está haciendo. Es lo primero. Y segundo, se considera el plagio pues con mayor penalización. Es el más severo. Digamos que si lo llevamos en el contexto colombiano, pues puede dar hasta cárcel. Hace poco se presentó un plagio aquí en nuestro país, era de una señora, incluso tenía un puesto creo que en el Congreso o algo así. No era una ministra, profe, creo. Una ministra o algo así, sí, yo no me acuerdo. La verdad tiene que ver con política. El hecho fue que ella se copió en su trabajo de grado de la universidad de un trabajo de un mexicano, ni siquiera era aquí de Colombia, o sea, era del exterior, era de México. Y este señor, porque como toda la información se cuelga en la internet y cuando ustedes, por ejemplo, presentan sus trabajos de grado a la universidad los publica en la biblioteca, pero de manera virtual, en cualquier parte del mundo lo pueden encontrar. ¿Qué pasó? Pues que este señor, tal vez en alguna consulta, vio que era su mismo trabajo, que casi como el 80% de lo que tenía en su trabajo, en lo que él había hecho en su investigación, estaba en esa tesis de esta señora. Entonces, de una, pues el señor denunció el caso y no era de nuestro país, era un señor de México. Entonces, miren también la magnitud, porque ya fue algo internacional. Y pues no solo lo conocimos aquí en Colombia, sino que en México, en las noticias también habrá salido pues esa parte y en otros países. Entonces, ella ya quedó pues con su hoja de vida, por decirlo así, manchada. ¿Por qué? Porque ya hasta internacionalmente reconocen que ella hizo este tipo de plagio.
Y adicional a eso, no solamente trae problemas legales para esta señora, sino para la universidad que publicó esa tesis en la página de la universidad y que salía pues ahí en Google. Para el asesor de su trabajo de tesis y para los dos jurados evaluadores de ese trabajo. Entonces miren que allí pues se nota que en el caso de esa universidad, ni el asesor ni los otros dos jurados se tomaron el tiempo de revisar. Todos se metieron en un pleito legal. Desde la universidad, desde ella que hizo el plagio y las otras personas que estaban acompañándolas, dirigiéndolas, permitieron y la aprobaron ese trabajo de grado. Y en ese caso, pues dependiendo de lo que decida este señor mexicano, si él dice, bueno, vamos a hacer un arreglo, el arreglo es económico, ella tendrá que indemnizarlo por haber tomado esa información. Y si él dice que no quiere llegar a un acuerdo, pues entonces esto puede dar hasta cárcel. Entonces, sí se ha dado, digamos que aquí en la universidad no es muy común que se den este tipo de cosas, de plagio, casi siempre la mayoría de los profesores revisan. Entonces no es muy común que en un trabajo ya de grado, ya al final, en donde sí lo revisan de una manera mucho más detallada, se dé lo del plagio. Digamos que esto puede pasar más que todo cuando nosotros vemos clases en donde puedo copiar un trabajo de internet y es lo que ha pasado y le cambio mi nombre y lo presento como si fuera mío, un proyecto de curso de la materia. Y hay estudiantes que lo han hecho y obviamente saben pues qué es lo que están haciendo. Este es un ejemplo, es tomado de internet, incluso es tomado de una página. Esta de Turnitin es un programa de plagio, hay que pagar por él. En el caso de si ustedes quieren hacer el análisis, pues tienen que pagar por él para que hagan el análisis de sus trabajos. Y aquí indica el porcentaje de copia, dice que es el 99% del trabajo es copiado porque simplemente reemplazó una palabra algo más chiquito o tal vez el nombre. Todo lo demás es copiado de alguna página de internet o de otro trabajo que ya hizo otra persona y lo puso acá de esta manera. Ahorita voy a mostrarles el que mencionó por allí el compañero, que es el de Remix. Ahora nos vamos a devolver a los otros que ustedes encontraron. Aquí está el de Remix, y lo que indicaba ahorita cuando nos estaba explicando de qué se trataba, es en donde yo tomo información de diferentes fuentes y lo que hago es que copio, puede ser línea y media, luego redacto con mis palabras algo, luego copio otra línea y media, 2 líneas de otro documento y así sucesivamente. Utilizo conectores, cambio algunas palabras, pero al final no se modifica como tal la estructura de los textos originales. Entonces, según la imagen, es esto. Aquí ustedes pueden ver, hay diferentes fuentes consultadas y en esas diferentes fuentes entonces se copió un pedazo. Digamos que en este primer párrafo no se ve tanto, pero si lo llevamos a este segundo párrafo, miren, línea y media allí de una fuente, luego otra línea y media de otra fuente, luego aquí más información de otra fuente y adicional que hizo esto, pues no hay ningunos datos básicos del autor ahí al final de cada información. Entonces, esto también se considera plagio, es en menor porcentaje porque pues no es el 100% copiado de la información, sino que es solamente una parte. Dime, Giancarlo, creo que dejaste de nuevo la mano ahí. O Yari, es que no sé, no alcancé a ver quién alzó la mano. Profe, si por Dime. ejemplo ahí en todo lo que copiaron hubieran puesto, así como usted me está explicando ahora, las referencias, el nombre y pues el año y eso, ¿sería plagio también o se puede utilizar así normal? Podría considerarse plagio en el sentido de que para yo poder hacer citas tengo que tener en cuenta unas características. Si yo lo llevo a este ejemplo, donde hay una copia, digámoslo, textual, tendría que llevar ciertas características. Si yo me fijo en este que está aquí como en moradito, es una cita que tiene menos de 40 palabras, entonces aquí tendría que abrir comillas para poder, y no cambiar nada de lo que está aquí. Miren que aquí hay unas palabras que esta persona adicionó, entonces yo no puedo cambiar
nada, sino que simplemente lo copio tal cual, miro que tenga menos de 40 palabras, que si esté inmerso en el texto, y miren que en este caso, esto que está aquí en morado, estaría inmerso en el texto porque aquí hay otra información, y antes de iniciar la cita, otra información. Entonces, si yo hago esto que está aquí de manera correcta, en donde si tiene comillas, le ponga las comillas, si debe llevar el número de página, le ponga el número de la página, entonces no será plagio, pero teniendo en cuenta las características y la manera en cómo yo estoy copiando la información, porque no quiere decir que no, es que yo no puedo copiar nada de internet porque todo es plagio. No, es la manera en cómo yo copio la información. Si la copio de la manera correcta, en donde también hay como esa parte de autoría de los autores, valga la redundancia, entonces no hay ningún problema, ningún inconveniente, porque lo estoy haciendo como lo indica la norma. Si no me salto la norma, estoy dentro de lo legal. Entonces se podría hacer siempre y cuando lo haga de la manera correcta, con las características que debe llevar cualquier tipo de cita. Entonces, ¿cómo podría ser plagio? Puede que no, y va a depender de cómo organice yo el documento. Bueno, ya este es el segundo. ¿Alguien más que tenía ahí la manito levantada referente? Estaba Gina, pero ya la bajó, entonces no sé si Gina va a hablar sobre el otro tipo de plagio que consultó. Bueno, Profe, pues mira que yo, allá aquí donde yo consulté, el que yo consulté se llama Mosaico, pero es como muy parecido a ese del que usted estaba hablando, porque pues sí, dice o sea, que se juntan dos frases que encajan, por decirlo así, tomar de diferentes, de el mismo diferentes básicamente. fuentes. Es Ajá. parecido, no es el mismo. Ya te voy a mostrar que yo aquí también tengo ese de Mosaico, no es el mismo. Voy a buscarlo. Piedad de pecado, vamos a ver. Pero, Este es el de, aquí está, el de Mosaico. Entonces, en el de Mosaico, o también se llama plagio parcial, es donde yo copio también de varios textos que encajan con coherencia, pero en este caso, cuando yo cambio la información o voy a unir esos párrafos, lo que hago es algo mínimo, o sea, no cambio palabras, no redacto mucho con mis palabras como vimos en el otro del remis, que habían pedazos en donde sí había consultado o había redactado con las palabras y copiaba línea y media y así sucesivamente en cada uno de los párrafos. En este es diferente. ¿Por qué? Porque los párrafos son un poquito más extensos, no son tan corticos como les mostré que eran líneas. Adicional a eso, pues no citan y pueden cambiar algunas palabras. Este es el ejemplo. Mira, si yo te muestro este ejemplo de Mosaico, el porcentaje es mucho más alto, primero. Segundo, para hacer este trabajo, se apoyaron en dos documentos. El primero que aparece aquí en verde y el segundo que está como en lila. ¿Qué pasa? Que como la información era de una biografía de Miguel de Cervantes, pero lo encontraron en dos páginas diferentes, encajaban perfectamente. Yo me voy, mira que aquí está copiado tal cual como lo encontró, no hay ninguna palabra que me aparezca allí que incluyó de manera adicional o algo así, no. Y luego lo que puede hacer es que aquí para unir esos dos párrafos extensos o tres párrafos, utilice algo, una palabra, un conector para unir esa información. Pero mira que aquí hay una fuente, hay dos fuentes, es mucha información copiada de una sola fuente. Aquí la otra información también, hay como 2, 3 párrafos del mismo documento. Y adicional, aquí, cuando hicieron el plagio, incluso no lo hicieron ni siquiera de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hay unos errores, aunque puedan parecer muy mínimos, los profes hasta por eso nos damos cuenta si ustedes han copiado y pegado. Y es que aquí después de justicia, esto que aparece es una coma. Y después de una coma no debe de ir la palabra en mayúscula, debe de ir en minúscula. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando copió el documento original, aquí en justicia terminaba con una coma. Y esta información que estaba aquí estaba iniciando un párrafo y por eso la letra está en mayúscula. Entonces, desde aquí ya hay un error en donde no unió bien la información porque tendría que poner o un punto aquí y dejar la T en mayúscula o dejar la coma pero poner la T en minúscula. Y son errores chiquitos, pero que uno como profesor uno dice,
¿Acaso algo? Se puede dar que sí realmente se equivocó cuando estaba redactando y se le fue la mayúscula ahí, pero eso ya lo pone a uno a dudar como profesor, entonces uno ya empieza ahí como a investigar y a mirar, no, es que copió de 2 documentos diferentes y por eso quedó de esa manera. ¿Listo? ¿Alguien más consultó algún otro tipo de plagio diferente a los que ya se han mencionado allí? Dime. Profe, espéreme y le digo. Yo encontré uno que es muy parecido al control C, control V, que es encontrar y reemplazar. Ese, pues, según lo que yo leí, pues se trata como de cambiar ciertas palabras claves o algunas frases claves sobre el texto que uno está modificando. Listo, sí, ese es, digamos que en internet lo encontramos de diferentes maneras, pero ese se puede denominar, creo que está más abajo, vamos a ver, copiado y pegado. Entonces también allí hay una parte de copiado y pegado en donde yo tomo información, sé que no es mía, no le doy la cita y adicional a eso, pues le reemplazo, le pongo sinónimos, busco algunas palabras ahí para unir la información, pero al final sé que es tomado de internet. Adicional a eso también se puede dar en donde no hago una cita de una cita porque no encuentro la fuente original, entonces no la consulto, pero no hago cita de cita. Y ahí también en ese copiado y pegado se cometen errores de falsa autoría. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que en el documento donde yo encontré información de ese autor se hayan equivocado, hayan cometido un error y hayan indicado que ese texto que yo tomé era de un autor que aparecía ahí en ese documento donde yo copié y pegué la información, de donde la copié y la pegué, pero resulta que ese no es el autor de esa idea. Y es una falsa autoría que también puede ser otro tipo de plagio que existe. Entonces, en el caso del copiado y pegado, sí se reemplazan algunas palabras allí y eso cita que no tiene una fuente consultada de manera original y si yo no la consulto de manera original, pues tengo que hacer una cita de una cita. Este es el ejemplo. El porcentaje, pues digamos que no es el 52%. Algo que me preguntaban mucho los estudiantes es, profe, ¿hay de pronto el porcentaje máximo para así yo ponga citas en mi trabajo, pero que si todo es copia y pegue, se puede considerar plagio así yo cite la información de manera correcta? Sí, estos programas de plagio, digamos que aceptan más o menos el 30%, algunos un poquito menos, en donde las citas textuales, o sea, ese copy y pegue, así yo lo haga de manera correcta, le ponga sus comillas, lo ponga si es una cita textual larga solita en un párrafo, y lo haga de esa manera, se considera plagio. ¿Por qué? Porque la idea es que los estudiantes, y más en la parte universitaria, es que tengan la capacidad de generar nuevo conocimiento, de construir y de que tengan la capacidad de investigar, de indagar y puedan redactar párrafos con propias palabras a conclusiones donde llegaron luego de hacer pues investigaciones. Entonces sí hay un límite en donde una copia textual puede ser hasta el 30% de todo mi trabajo. Si el trabajo, por ejemplo, tiene 10 páginas, de esas 10 páginas, solo el 30% puede ser copia textual. No quiere decir que yo no pueda copiar información parafraseada, porque es la que más puedo utilizar, y de esa no hay como un límite, porque con mis palabras estoy dando a conocer la idea de un autor. Pero del copy y pegue sí hay un límite tener allí presente. Entonces, este de copiado y pegado, hay consultados 2 documentos, toda la página, como lo pueden ver, es copiada y pegada, solo han reemplazado algunas palabras que se ven por aquí, en donde no eran igual que en la fuente original, entonces copiaron este párrafo de este documento, no le pusieron ninguna cita, y indicaron allí o le incluyeron palabras de más, este está tal cual como lo encontraron, en este de acá, que es tomado de ese mismo documento, lo mismo, miren aquí hay información que incluyeron, reemplazaron, pusieron sinónimos, por aquí también hay un pedacito, pero todo lo demás es copiado de manera literal en internet. Entonces, ¿por qué se considera plagio? Primero porque en una página todo fue copiado y pegado. Cambiaron palabritas, son muy pequeñas,
Adicional a eso, no citaron la información, o sea, no le dieron allí una fuente, ni los derechos al autor. Y lo otro es que no lo hicieron de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no cumplieron con las características que debe tener cada una de esas citas, si es textual corta, si es larga, si es de parafraseo. Yo cumplo con las características, no habría ningún problema en que yo en esta página tenga la información de esta manera. O sea, no hay ningún problema, pero copiada de la manera correcta, cumpliendo las reglas que ya están establecidas. ¿Alguien más encontró otro tipo de plagio? Diferente al que se ha mencionado de copiado, del remix, del mosaico, de clonación. Profe, pues yo encontré uno que hice búsqueda y reemplazo. Pero está el mismo que estamos hablando aquí de copiado y pegado, que mencionó ahorita tu compañera. Sí, porque el otro ya es el remix, el otro ya es el remix y los que hablan. Bueno, hay otro, bueno, aquí está, espérate, aquí. Bueno, el del búsqueda y reemplazo, digamos que es lo mismo, pero aquí está. Les voy a poner un ejemplo de la clase. Este búsqueda y reemplazo, un trabajo que entregaron, este es el programa que paga la universidad, entonces digamos que los profes incluimos allí la información y los trabajos que ustedes nos envían, y el programa hace un análisis en donde toma el texto original y lo compara con lo que el estudiante hizo. En esa comparación, en este ejemplo, dice que es el 93% de ese párrafo que está copiado. Y me indica las palabras, digamos que aquí estos estudiantes modificaron el tiempo en que estaban escribiendo, porque decía que busco, y acá dice se busca. Entonces cambiaron allí, son cosas muy sutiles que cambiaron. Por ejemplo, acá también lo mismo, decía, al final lo recojo y lo separo, estaban hablando allí cómo se disuelve el oro y cómo extraen esta fuente. Y si yo voy acá, aquí dice lo separa, entonces hay un cambio. Y acá decía varios meses y aquí demora meses. Entonces son cambios muy sutiles en donde eliminan palabras, cambian los tiempos, incluyen otra palabra, reemplazan ciertas cosas, le ponen sinónimos, pero pues al final es una copia. Y si pueden verificar ahí al final del párrafo, no tiene ninguna cita y no hay como tal una fuente de donde se sacó la información. Y en este segundo ejemplo, entonces lo mismo. Incluye más información, aquí decía por una onza, una lo reemplazaron por cada, luego por acá decía se utiliza, acá decía utilizan, metros cúbicos de agua, aquí solamente metros cúbicos, entonces aumentaron agua. Y por aquí se eliminó una palabra, decía hablando hasta de 24 millones, y aquí solo le pusieron hablando de 24 millones. Entonces el cambio es algo muy sutil, reemplazan ahí unas palabritas, pero pues al final es copia. A nosotros los profes nos salen las páginas o la página original de donde tomaron la información. Entonces, en mi caso lo que yo hago es que no solamente pues me fío total del programa, sino que yo me voy, busco el link, voy a la página original de donde tomaron la información y verifico cómo copiaron la información. Digamos que si en el programa me identifica que es una copia textual, pero que tiene la cita y al final, pues entonces yo no pongo problema porque está citado, no hay problema. Eso no quiere decir que no puedan copiar, porque sí se puede copiar la información de internet. Lo que tengo que hacer es saber cómo copiar esa información de internet. Por ahí levantaron la mano. Profe, ¿cuánto es lo mínimo o lo considerado cuando en un trabajo hay copy-paste, o sea, hay plagio, para no decir que el documento es un plagio como tal? Hasta el 70%, hasta el 30% de manera textual. Allí podría decir que no es plagio. Si pasa ese 30% que es admisible, ojo que es con cita. Si tienen las citas de los autores, se lleva hasta ese 30%. Si no hay nada de citas, pues el documento es plagio. Pero si hay citas, hasta el 30% puede ser copia y pegue y no hay problema. El otro 70% tienen que ser citas parafraseadas, que también es tomar las ideas de los autores,
pero llevarlas y escribirlas con mis palabras, o también información redactada ya con propiedad intelectual, en donde yo hice un análisis profundo, donde yo llegué a conclusiones diferentes a los de los autores originales. ¿Listo, Yari? Profe, yo opino pues que para que nos quede el concepto más claro, que digamos si usted nos dejara un trabajo y pues digamos que nosotros lo hiciéramos así teniendo en cuenta lo que usted nos está diciendo y que usted nos corrija porque igual son como muchas cosas, ¿no? Bueno, referente a esa parte, lo primero que vamos a hacer es que el taller de la próxima semana es donde ustedes van primero a aprender a reconocer las citas de acuerdo a las características que se mencionaron ahorita aquí, y lo van a hacer en el taller, no es individual, es en grupo. Incluso lo que pienso hacer ese día es, o sea, estar aquí como pendiente de que si necesitan que yo me una a una videoconferencia por Teams con alguno de los grupos, entonces yo me meto en la videoconferencia con Teams. Si no hay algo claro, ustedes me preguntan, yo les digo cuáles son las características. Van a tener la oportunidad, obviamente, de tener todo el material de la clase con lo que está allí de las características. Y lo primero es eso, reconocer en algo que ya está escrito los tipos de cita que se han visto aquí. Y ya luego de que reconozcan esos tipos de citas, cuando les toque ya presentar el proyecto de curso, que lo van a ir haciendo poco a poco que vamos avanzando en el semestre, yo les voy a ir haciendo correcciones. Las correcciones son muy detalladas, en donde si yo miro una cita que no está de la manera correcta, entonces les digo, mire, esta cita es una cita, digamos, textual larga. Las características que se dieron en la clase fueron estas, estas y estas, y mira que te falta incluir tal información. Entonces, digamos que en ese trabajo que ustedes van a incluir, que van a entregar del proyecto de curso, que tiene 2 avances, pues se van a hacer esas revisiones para que ustedes vayan aprendiendo. Y ahí lo van a poner en práctica, porque toda la información que ustedes van a tomar de internet para incluir en su recurso, la van a citar. Entonces, aquí ya está como ese trabajo práctico que lo van a ir haciendo poco a poco, que vamos avanzando en la temática en el semestre. Hay otros tipos de plagio que aquí no se mencionaron, pero quiero que también los tengan presentes, que se da mucho aquí en la universidad, y podríamos hablar de clonación, en donde el ejemplo pues no es como el que mostré aquí en las diapositivas, pero sí es con un ejemplo de la clase, y es donde de pronto a ustedes algún compañero les presta un trabajo y se lo presta para guiarse, y esto creo que es lo que más pasa aquí en la universidad, y en muchas ocasiones no lo prestan para que se copien, sino que dicen, ay, préstame el trabajo para yo poder guiarme, porque no entiendo, porque no sé, bueno, por la razón que sea. El hecho es que ustedes prestan sus trabajos y hay compañeros en donde lo que hacen es que cambian el nombre y presentan ese mismo trabajo como si fuera de ellos. Y se los menciono porque me ha pasado, en donde, ¿qué hago yo? De inicio les pongo 0 a los dos, pero, digamos, en ese sentido, yo averiguo e investigo. Hablo con los dos grupos y les digo, bueno, ustedes presentaron un mismo trabajo en donde lo único que cambiaron es el nombre. Los dos grupos tienen 0 en este momento, pero sí, quien hizo la copia o hizo el plagio admite el error, entonces al dueño, a los que redactaron y hicieron su trabajo, pues les pongo la nota que sacaron, y no hay problema, pero si los que copiaron y hicieron plagio, pues ya ahí se quedarán con el 0 y no es recuperable. Entonces, digamos que es lo que pasa, ha pasado a menudo, incluso cuando yo los pongo aquí, les digo, mira, lo que pasa es que los dos grupos presentaron el trabajo igual, entonces los otros ni siquiera se dan cuenta y dicen, profe, pero es que nos pidieron el trabajo para guiarse, pero en ningún momento pensamos que nos iban a copiar todo lo que estaba en el trabajo y que solo iban a cambiar el nombre. Entonces, para que también tengan muy presente y no les vaya a pasar, porque en ocasiones ustedes lo hacen pues por ayudarle a sus compañeros para que de pronto se guíen y entiendan, pero sus compañeros toman sus trabajos y los presentan como propios. Entonces, para que no les vaya a pasar eso,
es preferible que les expliquen a que les pasen el trabajo, porque pues pueden pasar por ese momento incómodo. Eso es uno. Otro, pero que digamos que el profe en muchas de las ocasiones no se va a dar cuenta, y es cuando hacen un trabajo, digamos que lo vamos a llamar falsa autoría, en donde ustedes redactan un trabajo, lo entregan, y eso que entregan tiene un integrante que no ayuda a hacer nada en el trabajo. Eso se llama, digamos, están los tipos de plagio y se llama falsa autoría. Para los profes en ocasiones es complejo darnos cuenta si pasa eso, pero en otras ocasiones no es tan complejo, porque hay estudiantes que le escriben a uno y le dicen, no, profe, es que, no sé, el compañero no trabajó o algo así, entonces ahí ya empiezan con los conflictos, los problemas, y uno ya se da cuenta quién trabajó, quién no trabajó, o lo incluimos, pero la verdad no hizo nada, lo vamos a sacar del trabajo. Entonces, uno se da cuenta de esa manera. En otras ocasiones se da cuenta también que no hizo el trabajo, porque cuando lo presentan no le ven el nombre. Ha pasado que sí que como que se les pasa, porque en otras materias han trabajado en diferentes grupos y copian y pegan la misma portada, entonces se les pasa a incluir el compañero que de pronto se ha trabajado y ha colaborado, y se les pasa a incluirlo. Pero en otras ocasiones, pues no ha trabajado, tampoco lo incluyeron, y el estudiante me escribe un correo diciéndome, profe, es que se les pasó incluirme ahí, pero yo trabajé con ellos. Entonces, eso también es una falsa autoría en donde se incluye a alguien que realmente no trabaja. Eso es uno. Y otra de las cosas es el caso contrario, que ya se los expliqué, en donde alguien de pronto sí trabajó, pero no lo incluyen en el documento, pero creo yo más que ahí puede ser de pronto pues por olvido, porque se equivocan, utilizan una portada de un trabajo del otro, y cuando pues no reemplazan los datos y eso. Entonces ahí ya está la parte de la falsa autoría. Hay otro tipo de plagio que se llama autor fantasma, también es complejo de reconocerlo, y ese autor fantasma es cuando, por ejemplo, hay alguien que se lucra porque es muy bueno en la redacción de documentos, entonces hace trabajos de grado, ensayos, los redacta, es el que los hace, pero él toma eso como si fuera su trabajo, recibe dinero por ello, y lo único que hace es que allí en el nombre pues no va a aparecer el nombre real de la persona que redactó el documento, sino que aparece el nombre de la persona que pagó por esa redacción. Pero en el caso de nosotros profesores es complejo de darnos cuenta si pasan esas situaciones, pero en ciertos casos se puede dar de que uno sí encuentre ese tipo de cosas. ¿Cómo uno se da cuenta? Por ejemplo, un semestre entregaron un ensayo con un tema específico en donde alguien había pagado porque le hicieran el ensayo. Ya pasó, el profe no se dio cuenta, le dio su nota pensando que de pronto sí era el dueño del trabajo, y ya, le dio su nota porque el profesor no se dio cuenta. Al siguiente semestre o al año, otro estudiante presenta el mismo trabajo, pero le cambia pues el nombre. ¿Y qué ha pasado ahí? Que esa persona que de pronto hace los trabajos y cobra, le vendió el trabajo a dos personas, una en un semestre o otra un año después, y entonces el profe ahí ya empieza pues a darse cuenta o que pagaron o que le prestaron el trabajo, porque pues presentaron el mismo trabajo. Ese es otro de los plagios. Otro de los plagios es el autoplagio. Esta mañana que discutía con los otros estudiantes de seminario, en donde uno de ellos daba como una frase de que cómo se iba a robar a sí mismo, que porque si era la información de él tenía que citarse o poner ahí el nombre. Y esto se da más que todo en la investigación, en los documentos que ya están publicados en internet. ¿Pero por qué? Porque si yo voy a, por ejemplo, publiqué en una revista científica que está publicada en internet la información y que mi artículo aparece ahí, y que esa revista es del 2020, y yo ahorita en el 2022 voy a escribir un artículo referente al mismo tema, pero voy a de pronto avanzar un poquito más, voy a actualizar información, pero yo saco un párrafo
de eso que yo había encontrado en el 2020 en mi trabajo, que ya está en internet, publicada en una revista, que recibe dinero por las vistas de ese artículo en internet, y yo tomo esa información y la pego, así yo sea la autora, en el documento que estoy redactando en el 2022 y lo publico y no sale ahí la cita o mi referencia, también se considera plagio y se llama autoplagio. ¿Por qué se debe poner la cita? ¿Por qué debo poner mi apellido y el año de publicación de ese documento anterior en un documento nuevo que también está a mi nombre? Porque como yo ya les mencioné, eso se publica en revistas científicas y esas revistas científicas tienen parte o son dueñas de parte de lo que nosotros escribimos. Entonces ellas, cuando ven este tipo de cosas, pues indican que hay un autoplagio y en términos legales, pues uno hasta se puede ganar una demanda de parte de esa revista por no citar la información. Porque si yo la cito, al final va a aparecer la tabla de referencias y en esa tabla de referencias, pues voy a indicar la información de cuál es la revista y pongo el link donde pueden encontrar ese artículo, así sea mío, pero como ellas reciben un dinero por eso, entonces a ellas no les conviene de que en ese nuevo artículo, que tal vez lo voy a publicar en otra revista diferente a la que había publicado anteriormente, no le dé la autoría y no aparezca allí el nombre de la revista. Entonces también ese autoplagio es más que todo en esa parte de investigación y es más por la revista, porque ahí hay como en términos legales algo de que el trabajo es mío, pero ustedes lo publican, tienen parte de ese trabajo, ustedes ganan dinero por ese trabajo que yo hice, y eso es más que todo conveniente del autoplagio. No sé si de pronto tengan alguna duda, si para todos está claro, si de pronto consultaron otro tipo de plagio que no se haya mencionado aquí y quieran mencionarlo o indicarlo. Bueno, creo que no. Ahorita vamos a hacer el quiz. Denme un momentico, ya les voy a compartir. Ya les mencioné ahora que no es como tal una nota que los vaya a perjudicar. No los va a perjudicar ni nada de eso. Es simplemente una actividad de aprendizaje. Primero, para que resolvamos dudas y segundo, para que de pronto los que han entendido bien ahí sobre el tema, pues tengan unos puntos adicionales allí a las notas de este primer corte. Entonces, si no saben alguna de las preguntas, o sea, no importa, que yo no me voy a fijar en los que estén en la parte inferior de la tabla, entonces tranquilos, porque a veces les da como ese miedo o ese temor, entonces tranquilos. Ya les voy a mandar ahí por el chat el link, se van a registrar con el nombre completo, pues para poder darle ahí los punticos a los que aparezcan en la primera parte de la tabla. Ya les voy a compartir en un momento que está ahí cargando y les comparto la información. Los que de pronto se conectaron más tardecito, les había dicho que dentro de 8 días ahí la clase se divide en dos. Lo primero es una asesoría de la biblioteca. Les voy a poner un link en el canal general, ahí en las publicaciones, para que llenen un formulario de la biblioteca. ¿Por qué? Porque ellos les van a crear a ustedes el usuario de la biblioteca para que así puedan consultar los libros que necesiten de manera virtual, libros de estadística, bueno, lo que necesiten para consultar. Entonces la idea es que ustedes pues antes de la siguiente clase tengan ya listo esa parte para que puedan también, al mismo tiempo que nos den la explicación, vayan siguiendo los pasos en su computador y aprendan a buscar esa información. Y lo otro, luego de que nos den esa asesoría que dura como máximo 1 hora, al primer taller evaluativo. Entonces, la idea es que ustedes lo hacen de manera independiente, pero yo me voy a quedar conectada en Zoom. Si necesitan ayuda, entonces
lo que va a pasar es que yo les voy a ayudar por Teams, por donde necesiten, si necesitan que me conecte a Google Meet, a una conferencia que tienen haciendo el taller, entonces yo me conecto por ahí y resolvemos dudas entre pues, el grupo, los integrantes del grupo, y yo les ayudo allí. Entonces ya les envié el link para que por favor ingresen a ese link, se los envié ahí por el chat. Ponen los nombres de manera completa, esperando pues que se vayan uniendo.